Bien amigos, hoy es 10 de agosto de 2017. Voy a revisar este tema en el día de hoy. La demostración de autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física que no estén sometidos a cadena de custodia deberán ser probados por quien los presente. Eso dice el artículo 277, inciso segundo de la ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal. Entonces voy a centrar en un caso que se me presentó, donde en adolescencia, en el programa donde pertenezco, 1098 del 2006, y el caso concretamente pues fue judicializado porque fue hallado en poder o en posesión de estupefaciente. Se llevó a juicio oral, no aceptó los cargos, entonces el fiscal presentó su escrito de acusación y pasamos a la fase preparatoria y después al juicio oral, presentando como testigo de cargo el agente captor y el perito químico que hizo el estudio del alucinógeno hallado en su poder, pero no presentó el acta de incautación o no ingresó al juicio oral porque no lo aportó el ente acusador. El juzgado de primera instancia resuelve absolver al joven, toda vez que la fiscalía no presentó dentro de la carga probatoria esta evidencia o no la introdujo al juicio oral para demostrar entonces el principio de autenticidad o de mismidad, en el entendido de que a quien presenta la evidencia al juicio oral debe demostrar que lo que dice que es eso que presenta, debe probarlo, entonces que dice que es concretamente lo que encontró en la escena del delito. Pues muy bien, el juzgado del ACUJO absuelve, el fiscal apela y nos vamos entonces al tribunal. El día de ayer la sala penal para adolescentes entonces revoca la decisión de absolución y reemplaza por la sanción. Aquí viene entonces el tema jurídico en discusión, el problema, y miremos lo siguiente. Primero que todo, pues allí en el recuadro principal aparece entonces el radicado 76001-6000-2016-00362, que es el caso con providencia del día de ayer 9 de agosto, ponente del magistrado Franklin Torres Cabrera, que hace sala con la magistrada, él es de la sala de familia, pero hace sala con otros dos magistrados, entre ellos está la doctora María Consuelo Córdoba. Y ahora les explico porque abajo aparece otro radicado sobre este tema en particular que considero importante pues transmitir. De todas maneras, entonces el tribunal revoca la decisión de la CUJO de absolución para imponer entonces la desanción. Para ello entonces se utilizó el precedente que aparece en el recuadro margen izquierdo, comenzando con esa famosa providencia radicado 25920 del 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín, y así sucesivamente 41908 del 2014, 46153 del 2015, que es de la doctora Patricia Salazar Cuellar, en esa línea jurisprudencial ahora que ha matizado el tema, en particular sobre esto de la autenticidad, y complementa pues la 43916 del 16 y ahora de enero 44741 del 17, y creo, si mal no estoy, también es de la doctora Patricia. Pues bien, abajo aparece la de una providencia que se cita en esta, que se tomó ayer del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el radica, esa es de adultos 7601C-6000-710-2016-00951. Esa es del 2 de junio de este año, con ponencia, entonces les decía, de la doctora ahí María del Socorro, perdón, María Consuelo Córdoba. Y es importante esta decisión, sobre todo porque
la doctora María Consuelo hace alusión a otra de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es la 25738 del 2006. Porque es que aclaro de antemano en este punto de acá del Tribunal de Cali, en esta decisión, que normalmente, pues por regla general, en principio las entrevistas y los informes no son prueba. Sabemos bien ya que, de acuerdo a la legislación actual, la ley 906, pues sirve para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Y cito por lo menos el artículo 347, inciso tercero, cuando dice para qué son esas entrevistas, que con el fin de impugnar credibilidad, que deben de ser leídas pues en el juicio oral. Pero en concreto dice allí la norma que per se esas exposiciones o declaraciones anteriores, su contenido no tiene un respaldo pues probatorio. ¿Por qué razón? Porque lo que realmente entra a juicio oral es la declaración de esa persona. Entonces también se cita el 415, inciso segundo, que habla de los informes periciales, y dice también la norma allí, el artículo 415, que los informes periciales no tienen ningún valor si no declara el perito en el juicio oral. Esos son dos ejemplos para significar entonces que esas entrevistas o los informes periciales, el informe de captura del policial, todo eso en su contexto no son pruebas, sino que lo que realmente se tiene en cuenta es su declaración en el juicio oral. Pero entonces se plantea una subregla importantísima allí. Dice: solo se puede valorar el contenido de las entrevistas, dijo el Tribunal de Cali en este radicado inferior que aparece allí abajo, únicamente cuando se utiliza la técnica prevista en la sentencia 25738 del 2006. Esa providencia, recordando el tema del testigo retráctil. Entonces, en el juicio oral, en su contexto, quien está declarando, ese testigo, dígase usted, que se retracte de lo que aparece ya haber dado en una exposición anterior, en una entrevista anterior. Luego entonces tendrá que realizarse el ejercicio técnico allí en el juicio oral para impugnar credibilidad, poniendo pues esa en contradicción, en evidencia esa contradicción, y ahí sí entonces puede entrar a ser parte el texto que aparece en esa entrevista para que se complemente con la declaración. Es una elongación de lo que está declarando en el juicio oral. Esa es la salvedad a que hace referencia el Tribunal de Cali. Pero entonces, volviendo al punto principal, el tema de la demostración de autenticidad, la Constitución en el artículo 250, reformado por el Acto Legislativo 03 del 2002, pues dice que el fiscal asegurará en cadena de custodia los elementos materiales y la evidencia física. Por regla general, esa es la esencia del sistema. Pero el 277, en su inciso pues segundo que les menciono, hace referencia de que para demostrar esa autenticidad de esos elementos materiales probatorios o de evidencia física que no estén sometidos a cadena de custodia, pues entonces lo aportará o lo deberá probar quien lo aporte en el juicio oral. En esencia, entonces, partimos de la base de que el fiscal cumple con su deber constitucional y legal, pero puede ser que no lo haga. Entonces también cabe la posibilidad, de acuerdo al 277, inciso segundo, de demostrarlo por cualquiera de los otros medios de prueba, atendiendo a lo que está señalado en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal sobre la libertad probatoria. Dice la norma pues que los hechos y las circunstancias se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos de prueba en el Código de Procedimiento Penal que no viole los derechos humanos, porque si no sería una prueba ilícita, y ya sabemos pues todo el referente jurisprudencial en el tema en ese punto. Luego entonces, ahora entonces el Tribunal de Cali dice: bueno, en esta decisión del día de ayer, efectivamente el policía captor llegó al juicio oral y él declara sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se aprehendió al joven en posesión de ese estupefaciente.
Además de ello, entró al juicio oral también el perito químico y presentó su informe también y expuso en el juicio oral de que ese estupefaciente corresponde a marihuana. Entonces, en el peso neto como tal se establece y además que es cannabis o marihuana luego. Entonces, tenemos allí que efectivamente el principio de mismidad no se ve menguado no porque no hubiera presentado el fiscal el acta de incautación del hallazgo de ese estupefaciente, porque hubo otros medios de prueba, tales como la declaración del policial, agente captor, como el perito químico, y eso se analiza en el contexto y se deduce entonces, atendiendo a la línea jurisprudencial ya que aparece allí, que ya cité, sobre todo de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, para indicar, palabra más, palabra menos, entonces, que esos elementos de prueba que no estén sometidos a cadena de custodia, pues se pueden demostrar dentro de esa libertad probatoria señalada en el 373, para indicar entonces que eso que se está llevando a juicio o que se llevó a juicio, que dice ser, es lo que realmente apareció en la escena del delito. Allí no genera, ahora en esta decisión que se plantea por parte del Tribunal de Cali, en este caso particularmente del programa de adolescencia, pues es importante como referente, atendiendo pues al precedente de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en esencia, dando las pautas de cómo entonces debe ahora evaluarse el tema del principio de autenticidad. Entonces, me parece muy importante, y yo admito obviamente que razón tiene el Tribunal Superior de Cali. Obvio, pues yo soy defensor, pero acompaño a la decisión de primera instancia porque le convenía a los intereses del adolescente al que estoy representando como usuario del sistema, y naturalmente pues quien se fue en alzada fue el fiscal ante la decisión absolutoria, y el tribunal ahora toma la decisión de revocar la absolución para sancionar. Entonces, atendiendo esa línea jurisprudencial, pues no me queda a mí de la interposición, obviamente, de recurso extraordinario de casación, porque lo tengo muy claro en cuanto al planteamiento que se esbozó allí en esta providencia del día de ayer, con la línea jurisprudencial y los 3 magistrados que tomaron esa decisión, siendo el ponente entonces el doctor Franklin Torres, y de esa sala que la integran 2 magistrados de la sala de familia y 1 de penal. En este caso es la doctora María Consuelo Córdoba, como magistrada en el área de la sala penal, pues que en conjunto se tomó la colegiatura de la decisión, y es importante el referente para los casos que se ventilan a diario. En casuística tenemos estas situaciones que, pese a más de 10 años ya de implementado el sistema, pues cada día aparecen situaciones en casuística que es bueno consensuarlas en la academia, en los foros, en las universidades, para que ustedes pues tomen en cuenta, y no solamente el fiscal, el juez de conocimiento, los mismos magistrados del tribunal, de los tribunales a nivel nacional, sino obviamente que también la defensa, en este caso defensor público en el sistema de programa de adolescencia, que es la 1098 del 2006. Bien, pienso que de esta manera entonces clarificamos un poco más el tema, y dejo pues a su consideración esto, haciendo pues academia, para que tengan en cuenta a la hora en que ustedes lleguen a estos juicios orales. Entonces, básicamente, para ya concluir y cerrar el tema, el artículo 177, inciso segundo de la ley 906, pues dice claramente que para demostrar la autenticidad entonces de los elementos materiales y probatorios y evidencia física,
que no estén sometidos a cadena de custodia o que no se hayan sometido a cadena de custodia, pues deberá, lo que estará a cargo de quien los presente, llámese fiscal, llámese la defensa, igual, pues obviamente que sabemos que en ese sistema de tendencia acusatoria, este sistema actual, pues tanto el fiscal tiene sus funcionarios del CTI, quienes acuden a la escena del delito y normalmente pues se ajustan al parámetro constitucional y legal de la cadena de custodia, pero no habrán casos donde no se haga o se falle la cadena de custodia. Puede suceder eso también, y no por ello entonces van a desestimar la evidencia física o el elemento material de prueba, porque podrá entonces llegar a confluirse por diferentes medios de prueba, tal como lo señala dentro de la libertad probatoria del artículo 373 de la codificación adjetiva, siempre y cuando no se violen los derechos humanos, porque si no sería prueba ilícita, nula de pleno derecho, tal como lo establece pues el artículo 29 de la Constitución Política. Y también de Contera pues reforzamos el tema, y pues obviamente que la defensa a veces pues no hace el procedimiento ajustado a cadena de custodia, porque ya sea porque no tenga los investigadores o porque no tenga la facilidad. Sin embargo, pues igual están en la misma, bajo el principio de igualdad de armas, estaríamos en las mismas condiciones, no solamente el fiscal sino la defensa también, de probar que esa evidencia o ese elemento material de prueba fue lo que se halló en la escena del delito, y a ello se puede ir por diferentes medios, permitiéndole esa libertad probatoria del artículo 373. Y para concluir también de que, insistiendo en esa línea jurisprudencial de la doctora Patricia Salazar Cuellar, porque ahí también trabaja el tema de la prueba de referencias y su valor, el valor de las declaraciones o entrevistas antes del juicio oral, para insistir una vez más que esas entrevistas, esas declaraciones anteriores al juicio oral, esos informes periciales, el informe de captura, en fin, no son prueba per se, sino que en la declaración del quien rindió esa entrevista es la que realmente en el juicio oral entrará a evaluarse bajo los principios de mediación, de publicidad y especialmente de contradicción y de confrontación. Oiga, que son cosas muy diferentes, contradicción y confrontación, artículos 15 y 16 como principios rectores del Código de Procedimiento Penal. Entonces, pero les insisto, se remite al Tribunal de Cali, recientemente en esa decisión de abajo que aparece en el recuadro inferior, se remite entonces a la RAICAO 25738 del 2006, que estoy seguro que es el caso del testigo retráctil. Entonces, de cómo, si se utiliza la técnica de impugnación de credibilidad, sí se entraría entonces en esa excepcionalidad a valorar el contenido de lo que se dijo en la entrevista antes del juicio oral o del informe también. Por eso es que normalmente esos informes periciales o las entrevistas pues se usan para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, y a ello aluden varias normas del Código de Procedimiento Penal muy ampliamente conocidas, sobre todo en el sistema de la valoración probatoria. Ok, bueno, espero que les guste. Hasta aquí dejo este tema planteado, y consensuarlo en el foro, en la academia. Me parece importante difundir este pensamiento, insistiendo, y aquí hago referencia a que normalmente siempre cito de pronto sentencias no solo de la Corte de Suprema Justicia y de la Corte Constitucional, sino que también acudimos a los tribunales de distrito judicial y de los mismos jueces también, que son realmente decisiones muy interesantes. Y ya recientemente subí el video sobre el tema del control de convencionalidad ex oficio, de una decisión que tomó aquí un juez de Cali al revocar una medida de aseguramiento menos restrictiva, y aludiendo entonces a temas tan interesantes de la Convención Americana de Derechos Humanos en aplicación con el derecho interno. Ok, espero que les guste. Dale link.